Oiga, ¿y usted ayer cómo pasó el 14 de febrero? ¿Cómo lo conmemoró? ¿Cómo lo celebró? Se lo pregunto porque ayer parejas de todas las edades unieron legalmente sus vidas en la fiesta del amor y la amistad de la alcaldía Venustiano Carranza. Miren los detalles. Javier y Pastora se conocieron hace 8 años cuando una amiga de ambos los presentó. Este 14 de febrero decidieron sellar su amor con el matrimonio en colectivo, organizado en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza. Y pues empezamos a ser amigos y pues como que se dio la convivencia más entre nosotros. Es un hombre pues tranquilo, relajado, sí. Entonces pues eso fue lo que me llamó la atención. Para celebrar el compromiso nupcial, contaron con la música del maestro Armando Manzanero, que inspiró a todas las parejas a refrendar su amor con un beso. A pesar de la debilidad visual de ambos, quedaron flechados como cualquier otra pareja, directo en el corazón. Hicimos clip al momento que nos encontramos. Cosquillas en el estómago, como quien dice, mariposas. Su felicidad fue evidente todo lo que duró el concierto, así como la de las 630 parejas que aprovecharon el Día del Amor y la Amistad para casarse de manera gratuita, con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum como testigo de honor. De las 630 parejas, 20 son del mismo sexo, 165 adultos mayores y 4 parejas de personas con discapacidad, lo que sella a la capital mexicana como una ciudad de derechos e inclusión. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.